El Señor puso una palabra en mi corazón hace unos días y quiero compartirla en esta mañana. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Aquí estamos, Señor, deseando escuchar tu voz, deseando que tú sigas poniendo, Señor, dirección en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor, hablando directamente a nuestro corazón y haciendo que esta palabra se arrema en nuestras vidas y levante y nos ayude a seguir caminando en este precioso camino de la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando miramos la situación del mundo, yo no creo que a estas alturas, como va toda la situación, podamos no ser conscientes de lo que vive el mundo. El mundo desde que cayó la primera pareja ha estado en caos, pero el caos ha ido subiendo de nivel y va a seguir subiendo de nivel. Un sistema político y religioso y social muy difícil de masticar, especialmente para los cristianos. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él mora en nosotros y nos permite discernir los tiempos, interpretar los tiempos, y a la final hay algo que afirma aún más nuestra fe. Todo esto está escrito, que vemos cómo la palabra sí se sigue cumpliendo y se va a cumplir porque es la palabra de Dios y Dios es veraz, Él no miente. Entonces estamos viendo personas mental y emocionalmente desequilibradas. No hablamos en términos generales, todo se debe a que sus conciencias no han sido limpias por la palabra de Dios. Entonces estamos viendo cosas que yo creo que nadie de los que estamos aquí de estas generaciones ha visto y escuchado. Conciencias dormidas, anestesiadas por el pecado, mentes calcinadas, como también lo describe la palabra, insensibles, mentes cauterizadas, endurecidas, mentes curtidas a causa del pecado, porque no siguen a Dios. Lo que antes podía sonrojar y dar vergüenza, hoy en día ya no. No se sonrojan y parece que el pudor y la vergüenza estuvieran en vía de extinción. Se hacen tantas cosas y la gente como si nada, estoy hablando de la gente del mundo, obviamente. Esto fue algo que pasó con Judá. El Señor llegó a decirle, no se sonrojan, no se avergüenzan de lo que hacen, y ellos no se avergonzaban. Sociedades enteras incapaces de razonar entre lo que está bien y lo que está mal. Bíblico, ¿no? Llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y son sociedades enteras, no estamos hablando de pequeños grupos, de pequeños sectores. No saben distinguir entre lo uno y lo otro. Obviamente todo el mundo, como lo dice la palabra, están arrastrados por el príncipe de este mundo, por Satanás, lo que está moviendo los hilos. Pero la iglesia está guardada, amén. Pero debemos de velar por nuestras vidas. El príncipe de este mundo está arrastrando hacia satisfacer la concupiscencia, los deseos de la propia carne. Estamos viendo sociedades hedonistas donde lo que importa es el placer, lo que yo siento, sin importar si eso está bien o está mal. Ya esas partes no se valoran, ¿no? Pecan de manera vil y despreciable y lo hacen con total indiferencia. Y es muy triste ver cuando se están haciendo cosas despreciables y hay niños enfrente y hay padres ahí y esos padres no despiertan ante lo que están viendo sus hijos. Precisamente tienen el entendimiento entenebrecido por obra del diablo. Lo peor de la situación es se engañan a sí mismos y piensan que lo que están haciendo no es malo, porque llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces entran en ese mover y ese es un mover muy, es impersistible para el mundo, ¿no? Su conciencia está completamente dormida y cauterizada por todo lo que ve y todo se hace costumbre. Entonces, bajo todo este mover diabólico y de confusión, hay mucho peligro también para nosotros. No se nos puede olvidar eso, hay peligro. Nosotros estamos protegidos, pero el peligro existe. Es un ambiente espiritual muy fuerte el que estamos viviendo. La palabra nos ha dicho que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente, y esto no va enfocado a los que ya tiene el enemigo, ¿no? Sino que va enfocado hacia la iglesia, y el consejo es, cuidado, hay un enemigo llamado diablo y Satanás que anda como león rugiente mirando a quién devorar. ¿Y a quién quiere devorar, hermanos? A los cristianos. No se nos puede olvidar que el mundo tiene un grande poder de seducción. Es muy grande, es muy fuerte, aunque no seamos conscientes de eso. Todo entra como moda, como normal, entra todo muy suave
Y bueno, no pasa nada, aquí no hay nada malo en esto. Y es importante por eso estar vigilantes, que es lo que la palabra también nos exhorta y nos anima a hacer. Entonces la palabra que nos dice que no nos amoldemos a este mundo actual. Ese es el consejo bíblico, no se amolden. Y amoldarse, como les digo, es muy fácil. Amoldarse a todo lo que el mundo ofrece, porque lo que ofrece el mundo a la carne le gusta. Y todos todavía luchamos con esta carnecita. No tenemos la aureola ni somos seres ya transformados y glorificados. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con eso, no amoldarnos al mundo. Una sola frase donde vamos a estar meditando hoy, Génesis 3:9, la parte B de ese versículo dice, ¿dónde estás tú? Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. ¿Dónde estás tú? Es la primera pregunta que se hace en la palabra. Se le dijo a Adán, Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y por supuesto que Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabe dónde estamos, porque Dios es omnipresente. Dios sabe exactamente el lugar donde estamos. Él sabía exactamente dónde estaban Adán y Eva, físicamente y espiritualmente, en ese momento que él hace la pregunta. Si leemos atentamente el contexto de la cita, dicen que Eva fue engañada y que Adán pecó voluntariamente. La que fue engañada primeramente fue Eva, pero Adán no fue engañado, él pecó voluntariamente y de ahí está también la responsabilidad que Adán tiene en la caída. Pero bueno, de esto no les voy a hablar, yo no vengo a hablarles de Adán y Eva, sino específicamente de esa pregunta. Ambos desobedecieron, conocieron el mal y se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Se escondieron, pretendieron esconderse, querían esconderse, pero como les digo, no podían. ¿Dónde estás tú? Vemos que fue Dios quien los buscó. Ellos desobedecen y van y se esconden. Están ahí en el Edén, en el paraíso, como también se le denomina, y se esconden. ¿Por qué? Porque han pecado. Pero vemos a un Dios misericordioso, ¿cuántos decimos amén? Que los busca, a pesar de que ellos habían violado el mandamiento. Los busca como nos buscó a nosotros. Y como nos sigue buscando cuando nos vamos un poquito de lado y pretendemos escondernos de Dios. Él nos busca y eso es un motivo de gratitud. La pregunta, el ¿dónde estás tú? Algunas Biblias lo dicen, ¿dónde estás? Me gusta la traducción de ¿dónde estás tú? Porque lo hace un poquito más, lo personaliza para nosotros también. ¿Dónde estás tú? Mostraba el corazón de Dios, el corazón de nuestro buen Padre y el corazón del buen pastor. Esto era lo que se mostraba en esa pregunta, el corazón del buen pastor y del Padre. Tenemos un Padre celestial y tenemos un buen pastor que es Jesucristo. Ahora yo quiero que meditemos en esa pregunta, que lo hagamos de manera personal. Yo quiero que te olvides por un momento de Adán y Eva y pienses que es Dios el que te está diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y la respuesta cada uno la sabe. El Espíritu Santo va a ir hablando a nuestros corazones como siempre lo hace. Y cada uno va a responder, me interesa a Dios y a ti. ¿Dónde estamos? ¿Escondidos? ¿Confundidos? ¿Obedeciendo a las concupiscencias de la carne? ¿No deseando hacer lo bueno? Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es contado como pecado. No es importante solamente dónde estamos, sino cómo estamos. Y esta pregunta encierra también eso. Si tu respuesta o la que el Espíritu Santo ahora te esté mostrando a esa pregunta de Dios, ¿dónde estás tú? Si lo que tú sientes ahora en tu corazón y sabes por la evidencia de tu propio testimonio, es una situación de desobediencia, una situación de peligro, hoy debes de salir de ahí. Enfrentar los hechos con verdadero arrepentimiento. Confesar de manera sincera nuestra falta. Y dejar de acariciar el pecado habitual en cualquiera de sus formas. A veces decimos, bueno,
Como dicen algunos, no estoy cometiendo pecados groseros. Pero ¿qué pecado es desobedecer? Sí, la respuesta es sí, meditemos en estos 4 cosas que Dios nos presenta, ¿no? Salir de ahí, enfrentar los hechos con verdadero arrepentimiento, confesar de manera sincera tu falta y dejar de acariciar el pecado habitual en cualquiera de sus formas. A veces confesamos de manera sincera. Venimos delante del altar de Dios y dice, Señor, perdóname por esto. Esto no corresponde a la vida que tú me has entregado. Pero volvemos a acariciar la situación de desobediencia. Esos 4 pasos son importantes para obtener la victoria. Colosenses capítulo 3, verso del 5 al 8 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí hay todo un conjunto de situaciones que ponen en peligro nuestra vida espiritual y que a veces no somos lo suficientemente capaces de entender que todo esto rompe la armonía de la relación entre Dios y nosotros. Cosas como la ira, como enojos. Nos podemos enojar, sí, hermano. Yo a veces me enojo. Yo me enojo. No, soy de carne y hueso y todavía no tengo cuerpo glorificado. Pero si estamos todo el tiempo en esa situación, pues estamos en problema. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas, palabrotas, que es como se dice aquí en Canarias. Todo este tipo de cosas, cuando se hacen un hábito en nuestra vida, están poniendo en peligro nuestra relación, nuestra armonía, especialmente la armonía que debe existir entre Dios como Padre y nosotros como hijos. No hay que presentar excusas, hermanos. Cuando el Espíritu Santo nos muestra y somos muy conscientes de cómo está nuestra vida, no debemos presentar excusas. Eso fue lo que hizo Adán. Las excusas solo evidencian que no se quiere reconocer ni ver la gravedad de nuestras faltas. ¿Es el camino fácil? Sí, por supuesto. Para no presentar las excusas necesitamos un corazón humilde, el que muchas veces nos falta. Entonces, somos orgullosos y presentamos excusas y buscamos saber a quién acusar cuando nosotros somos los responsables de nuestras faltas delante de Dios. No hay faltas pequeñas delante de Dios. Toda falta es falta. Dios no es de grises. Con Dios es sí o no. No debe haber tibiezas, términos medios en la vida que Dios quiere que vivamos. Así que solamente una confesión sincera será suficiente para arreglar las cosas con Dios. ¿Cuántos decimos amén? Una confesión sincera. Es tan sencillo, hermanos. Ahora, no una confesión de dientes para afuera, sino una confesión que salga de un corazón que realmente está arrepentido y quiere ponerse a cuentas con Dios. Somos muy religiosos, yo siempre lo digo porque es, Señor, perdónanos. No, eso no vale nada. Tenemos que entender que la falta que hemos cometido, primero está mal y segundo, entristece el corazón de Dios y que no debe ser parte de nuestra vida. Vamos a cometer faltas muchísimas, hermanos, casi todos los días, pero debemos tener ese carácter que Dios desea en sus hijos, aunque cometamos una falta pequeña, que algo pase en nuestro corazón y no como si no hubiera pasado nada. Porque en la medida que se va haciendo esto, pues entonces nuestra mente se va cauterizando, va cogiendo callo. El corazón nunca debe perder la sensibilidad. El que permite que esté sensible es el Espíritu Santo que está ahí para ayudarnos. No callemos la voz del Espíritu Santo. Dice primera de Pedro 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no solamente consiste en hacer una oración para toda la vida, confesamos nuestros pecados y ya. Debemos arrepentirnos de nuestros actos y limpiarnos de cualquier tipo de maldad que se quiera adherir a nuestra vida. Como decía la cita que leímos al comienzo, eso hace parte de la vieja naturaleza, pero nosotros ahora caminamos en una nueva naturaleza.
¿Dónde estás tú? Nos dice el Señor hoy, ¿dónde estás tú? No es una pregunta de juicio. No nos sintamos chocados por la pregunta. Yo quisiera escuchar todos los días esa pregunta, ser consciente, desde que me levanto hasta que me acuesto, ser consciente de lo que esconde esta pregunta. Cuando alguien te pregunte preocupado, ¿cómo estás tú? Pues no saques las uñas. Ese instrumento que Dios está poniendo ahí es para ayudarte. Y a veces no valoramos eso. ¿Dónde estás tú? Es una oportunidad, hermanos, una oportunidad para que la gracia de Dios ilumine el corazón que se encuentra en pecado, desviado, confundido, apático, indiferente. Es una oportunidad. A veces en los afanes de la vida, en el trajinar del día a día, podemos estar apáticos sin ser conscientes de que estamos apáticos o estar desviándonos en cualquier área de nuestra vida. Por eso es tan importante esta pregunta, ¿dónde estás tú? Oportunidad para que la gracia de Dios ilumine de una manera especial en ese momento que estamos pasando por una situación que no es la que corresponde a nuestra vida cristiana, pero que las vamos a pasar, hermano. ¿Dónde estás tú? Puedes estar en compañía de inconversos, negando a Jesús como lo hizo Pedro. Pedro estaba calentándose en la hoguera con gente no cristiana. Obviamente le distinguen porque no eran cristianos, pero le distinguen por su forma de hablar. Puede ser que nuestra vida en este momento esté en una situación como esta, negando a Jesús. Puede ser que cuando nosotros estamos en medio de personas inconversas, no cristianas, neguemos a Jesús con nuestros actos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar y no seamos tan conscientes de esto. Puede haber una situación donde estemos dando rienda suelta a nuestras pasiones. Y por esta razón, estar entrando en un camino peligroso de adulterio, de fornicación, de laxivia, de pornografía, de tantas cosas que en este momento, si no sabemos filtrar, es muy fácil caer. Entonces podemos estar en una situación como la que estuvo el rey David. Tenía que ir a la guerra, no fue a la guerra, se quedó en la azotea, salió y su vista lo llevó a una situación que le trajo otra suma de pecados. No era el lugar. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos, hermanos? Entonces se van a presentar situaciones donde esta pregunta debe retumbar en nuestras mentes y en nuestros corazones y permitir que el Espíritu Santo despierte nuestra conciencia, nuestro espíritu y nuestra alma. Eso es muy importante. David cayó en adulterio por esto y ahí viene la suma de muchas situaciones. Es tan fácil caer en adulterio mental, en laxivia, en concupiscencia. Todas estas son situaciones del día a día. Vivimos en una sociedad que ha perdido la vergüenza y el pudor y se muestra. Y si nuestros ojos no son guardados, como dijo Job, hago un pacto con mis ojos, pues esta situación nos va a poner en problemas. Les voy a hacer una confesión. Eso fue recién yo me convertí. En una predicación me hablaron de hacer un pacto con mis ojos. Y yo me tomé ese versículo muy en serio porque sabemos el coqueteo, ¿no? Las miraditas. A veces nos gusta que nos miren, al hombre y a la mujer. Tenemos que cuidarnos, porque una sola mirada puede llevar al desenfreno de situaciones muy delicadas. Y yo me acuerdo que cuando iba en el coche con Jorge, se paraba otro coche y si a mí alguien me miraba, pues yo miraba, no coqueteaba, hermano, o coqueteaba pero muy disimuladamente, ¿no? Entonces miraba. Cuando yo escuché ese versículo, vino a mi corazón y ese día yo me acuerdo que hice un pacto con el Señor y haré un pacto con mis ojos, Señor. Jorge era mi novio, no tenía por qué estar mirando ni buscando lo que yo ya había encontrado, una pareja. Y son pequeñas cosas, parecen cosas como tontas, como que nos hacen reír, pero son muy importantes. Porque ustedes imaginen si yo no hubiera hecho un pacto con mis ojos, seguiría arrastrando con esa situación y de casada pues estaría en las mismas o luchando con eso.
David estaba en la azotea, qué malo subirse a la azotea, hermanos, no hay ninguna maldad en eso. Pero sus ojos se fueron a donde no tenían que irse y su mente voló y construyó toda una idea pecaminosa, triste y lamentable. Es importante que escuchemos lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Porque la pregunta que Dios le hizo a Adán y Eva, Dios la sigue haciendo. No está caducada. Y gloria a Dios que Dios no la sigue haciendo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Te gusta esa pregunta? ¿Les gusta esa pregunta? ¿Dónde estás? Y como les digo, va relacionada no solamente de dónde estoy, sino cómo estoy. Eso es muy importante. Si en este momento estamos en una situación de peligro, nuestra respuesta debe ser lo que dice este salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre el pecado va a estar ahí seduciendo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David pecó gravemente, pero cuando leemos lo que escribe David, vemos un corazón arrepentido, genuino, dolido por lo que ha hecho mal. Cojamos de estas palabras: ten piedad de mí. Dios va a tener piedad. Dios no le da la vuelta a un corazón arrepentido, sinceramente. Cuando caemos, cuando resbalamos, va a haber disciplina de Dios. Pero lo maravilloso es que la disciplina de Dios viene acompañada de gracia, de amor, de oportunidad. Y Él borra esa falta. Dios conoce nuestras debilidades y hemos venido a Él porque Él es la fuente de gracia, fuente de amor inagotable, que perdona cuando fallamos y hacemos las cosas mal. Su gracia no solo está interesada en mostrarse, sino que Él quiere que nuestras almas sean iluminadas por esa gracia que ha sido derramada. Alienta nuestro espíritu. ¿Cuánto hemos pasado por una situación que hemos resbalado, que hemos estado en procesos complicados y nuestra relación con Dios ha sufrido de alguna forma pérdida momentánea? Pero Dios viene, insiste, hermanos, porque Dios va a insistir. Y levanta nuestra alma, ilumina nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Saben para qué? Para que sigamos caminando hacia la meta. Dios no quiere que perdamos la meta, esa visión, ese enfoque en la meta final, que es una vida que termina en victoria porque ha sido fiel hasta la muerte. Dios está interesado en eso. Dios está interesado en seguir iluminando nuestra vida cuando estamos mal, porque Él tiene ese propósito, que sigamos caminando ese camino de la fe. Insistente, que no nos perdamos, que no abandonemos, que no tiremos la toalla, que no apostatemos. Es insistente en que le miremos a Él y su gracia, porque su gracia es suficiente para tener toda la fuerza para seguir caminando en el camino de la fe. Una oración que no debería faltar nunca en nuestras vidas, ni debe cesar en nuestras bocas, sobre todo por la situación que vivimos el día a día. Es una oración que, si la hacemos deseando que eso ocurra y deseando que esa verdad sea una verdad latente en nuestra vida, va a ayudar mucho. Es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese debe ser nuestro deseo siempre, para estar como Dios quiere que estemos y en el lugar correcto. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, porque nuestro corazón es muy fácil de ensuciarse, actitudes, comportamientos, cosas. Es fácil de que en un momento Dios se manche, se arrugue nuestro vestido. Es fácil, hermanos, y que nuestro espíritu se renueve de día en día. No podemos vivir de las victorias pasadas. Nuestro espíritu se renueva con las victorias del día a día, de nuestro presente. El cristiano vive un presente continuo. Obviamente nos acordamos del pasado, de todo lo que ha dicho el Señor, lo que ha hecho el Señor, pero
lo que importa hoy es nuestro presente. Amén. Para que esa oración sea eficaz, huir del pecado es el primero. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Las malas pasiones de la juventud. ¿Cómo es la juventud? La juventud está un poco desenfrenada. Todos pasamos por ahí. Todos pasamos por una situación de desenfreno emocional, mentalmente. No sabíamos ni qué queremos, ni cómo somos, ni para dónde vamos. Pero llega un momento de quietud, de balance, porque nuestro cerebro también madura, porque nosotros maduramos. Pero esas pasiones siguen. Las pasiones de la juventud, todo tipo de pasión que no corresponde a la vida que hemos recibido. Huye. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Deseos mundanos. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus deseos? ¿Dónde están enfocados? ¿Cuáles son los deseos que tú quieres? Porque a veces vemos que son los deseos de este mundo los que ocupan un lugar de importancia en nuestro corazón. Dice que nos alejemos, obviamente, de deseos mundanos malos, de todo lo que envuelve este mundo, porque ellos luchan contra nuestra alma. El otro punto es no hacer yugos desiguales. Si queremos que esa oración sea eficaz, de crear un corazón y un espíritu renovado, no hacer yugos desiguales. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 y 15 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Que no se asocien íntimamente. Esta palabra es muy importante para lo que tiene que ver con este versículo. Asociarnos. ¿Cuáles son tus asociaciones? ¿Con quién tú te asocias íntimamente? Esto nos habla de relación, de intimidad. No estoy hablando de intimidad carnal ni física, sino ¿cuál es la lista de tus amigos? ¿Con quién pasas tu tiempo? ¿Siempre estás rodeado de incrédulos? Y como Pedro, te callas y pasas camuflado y niegas a Cristo. Tenemos una comisión, equilibrio, hermanos. Hemos sido llamados para predicar el evangelio a los incrédulos. Pero asociarnos íntimamente con los incrédulos nos pone en peligro. Entonces, nuestras relaciones tienen que ser con gente cristiana. Nuestras relaciones íntimas con los que compartimos. Y es tan hermoso porque en ese ambiente crecemos, nos edificamos. ¿Cuál es nuestro tema entre cristianos? ¿Cuál es nuestro tema? Cristo. También hablamos y nos reímos porque nos reímos, la pasamos bien, pero cuando nuestras asociamos íntimamente con los incrédulos, después de una conversación de los incrédulos donde no se ha enfocado en predicar el evangelio, ganar esa alma, porque eso también trae mucha satisfacción, sentarnos con incrédulos y poderles hablar del amor de Cristo, eso trae una satisfacción, hermanos, porque estamos cumpliendo con una comisión que se nos ha dado. Pero cuando esas asociaciones íntimas solamente es juerga, ¿cómo está el mundo? Pues obviamente sus temas, sus formas de hablar, sus formas de comportarse, no tienen la luz de Cristo. ¿Se renueva un espíritu así? ¿Se puede renovar un espíritu así? No, llegamos a casa igual. Ahora, a no ser que hayamos hecho la obra de evangelización. Así que este es otro paso para poder tener un corazón, una mente limpia y un espíritu renovado. Yugos desiguales nos van a arrastrar porque somos débiles, hermanos. Quiero que me entiendan esto, no es meternos en una burbuja. ¿Con quién nos estamos relacionando? Relacionémonos con cristianos. Vamos a edificarnos mutuamente, relacionémonos. Y si estamos con los incrédulos, marquemos la diferencia, seamos luz, seamos sal, mostremos la compasión, hablemos de Cristo, seamos de testimonio ahí. Otro aspecto, el tercero, renunciar a todo lo que nos puede hacer pecar. Esto es tan importante. Si queremos tener una
mente limpia y un espíritu renovado, tenemos que renunciar a todo lo que nos puede hacer pecar. A veces somos conscientes de las cosas que nos inducen a pecar, a desobedecer. A veces no. A veces no porque no podamos hacerlo, sino porque, bueno, vamos viviendo la vida a la carrera, no nos paramos, no analizamos, no meditamos, no decimos, bueno, esto sí está bien, esto no está mal, porque somos así, nos dejamos a veces arrastrar por los afanes de esta vida, por el mover y la turbulencia de este mundo que vive a 100 por hora, y el cristiano no se puede permitir eso. Tenemos que pararnos y decir, bueno, y renunciar si nos damos cuenta de algo que está impidiendo tener una mente limpia y un espíritu renovado. Mateo 5, verso 29. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácalo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Renunciemos a todo lo que nos puede hacer pecar. Renuncia a eso. Si quieres tener una mente limpia y un espíritu renovado, día a día. A veces somos tan tontos que nos ponemos ahí. Y obviamente el enemigo tiene todo el campo abierto. Incluso tu ojo bueno te hace caer en pasiones, sácalo y tíralo. La vista, especialmente en los caballeros, también las chicas, pero en los caballeros son visuales. Los hombres van a mirar y va a pasar algo. Entonces, el ojo tiene que estar enfocado en lo santo, en lo bueno. Y si yo sé que hay situaciones que están poniendo en peligro mi vida moral, mi conducta, mi integridad, mi pureza, dice la palabra, sácalo. No te pongas ahí, redondo para caer. Los que luchan con la pornografía, ya sabes lo que tienes que hacer, no te pongas ahí. Sea el hábito de estar mirando a las mujeres, sácalo. Porque es preferible que se pierda esa parte y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Así que cuidado, hermanos, con nuestros ojos, hombres y mujeres. Y no estoy hablando solamente en el aspecto sexual, sino también en otros aspectos. Cuidado con lo que nosotros miramos. No podemos tener una mente limpia ni un espíritu que se renueva día a día si nuestros ojos se desvían, se van del foco. Imposible. Porque todo lo que entra por nuestra vista queda en el subconsciente, eso queda. Tenemos un archivo que graba todo lo que vemos, aunque no seamos conscientes. Y después eso va a aflorar de diferentes formas. Si vemos lo bueno, pues gloria a Dios. Pero estamos hablando en el aspecto negativo. ¿Queremos tener mentes limpias? ¿Queremos tener espíritus renovados? Yo les doy estos 3 consejos para poder lograrlo. El salmista, capítulo 139, dijo: ¿sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Conoces mis pensamientos y aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago y sabes lo que voy a decir incluso antes de que yo lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado y no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. El Señor examina nuestro corazón. Y no es la intención tampoco lo que vale, es realmente tener un corazón rendido al Señor. Cuando hacemos lo que no está bien, no pretendamos escondernos. Dios nos está viendo. Adán y Eva pensaron que se podían esconder y Dios nos va a ver. Él sabe cómo estamos, Él lo sabe. Y lo importante es que cuando Dios nos haga esa pregunta, seamos honestos. La pregunta, ¿dónde estás tú? Por nuestro bien, merece toda nuestra atención. Por nuestro bien, Dios está en su lugar, en el tercer cielo. Dios es santo, Dios no tiene este tipo de situaciones, porque Él es santo, Él es Dios, pero nosotros sí estamos batallando aquí. Entonces merece toda nuestra atención
¿Cómo respondemos a esta pregunta? Si somos sinceros con Dios y con nosotros mismos, no solamente recibiremos el perdón de Dios. A veces estamos fatal. El Señor me dice, ¿dónde está? Estamos por allá donde no tenemos que estar, ni cómo debemos de estar. Y el Señor nos hace esta pregunta, el Espíritu Santo nos inquieta y nosotros decimos, bueno, estoy bien. Es tan personal esa pregunta. Si lo hacemos correctamente, no solamente recibiremos perdón, que ya es grandísimo el perdón de Dios, amén, nos libera, ya es grande, pero no solamente recibiremos el perdón de Dios. ¿El perdón de Dios es necesario cada vez que fallamos? Claro, por supuesto, hermanos. Es el medio de gracia que Dios ha usado y está dispuesto por el Señor para que continuemos o alcancemos el propósito que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Todos tenemos un propósito. Fallamos, nos arrepentimos de forma sincera. Cuando Dios nos diga, y si nos está diciendo en esta mañana, Dios te va a perdonar si cumples con las condiciones, corazón sincero, arrepentimiento genuino, valoración, examinar, reflexionar sobre lo que hemos hecho, no presentar excusas. Entonces Dios te va a perdonar, pero Dios también va a hacer todo para que alcancemos ese propósito que planificó antes de que naciéramos. Porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él lo sabe todo. Él ya sabía que nosotros íbamos a nacer. Él ya tenía programado el propósito, el llamado, todo eso lo tenía. Por eso es tan importante esta pregunta. ¿Dios sabía que Pedro le iba a fallar? Por supuesto. Cuando iba por Galilea y lo llama, le dice, sígueme. Pedro lo siguió, ¿no? Cuando David estaba allí, ocupado de las ovejitas, fue Dios el que lo escogió. ¿Dios sabía que Pedro y David iban a pecar? Por supuesto. ¿Evitó eso darles una comisión, un llamado, un propósito? No. Igual pasa con nosotros. Igual pasa con nosotros. Dios planificó ese llamado, ese propósito y vamos a fallar en el intento, pero están las herramientas dispuestas para nosotros, los medios de gracia para poner las cuentas en orden con Dios y seguir caminando hacia la meta, pero no caminando por caminar, sino cumpliendo ese propósito que Dios ha planificado desde antes de la fundación del mundo para nosotros, que va más allá de ser hijos de Dios. Va más allá, aunque eso ya es grande, hermanos, pero va más allá. No nos hacemos cristianos y nos venimos todos los domingos a sentar en... No, hay propósitos que Dios planificó y debemos estar en ellos y anhelarlos. Así que el perdón de Dios trasciende, trae paz, armonía a todo nuestro ser, pero ofrece mucho más, ofrece mucho más. Ofrece vida con propósito. Vida con propósito. Cuando el Señor nos diga dónde estamos, decir, bueno, Señor, yo estoy desarrollando esa vida con propósito que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo para que yo sea un instrumento para proclamar las verdades de aquel que nos amó, que murió, que resucitó y que viene a buscarnos. No estoy inoperante, inactiva o inactivo. Cada uno en lo que Dios le haya puesto. No importa que sea pequeñito, bueno, sé fiel en eso. Sé fiel en eso poco que Dios te ha dado. Sé fiel. Cumple con el propósito de vida que Dios ha planificado para ti. Dios quiere que sus hijos estemos enfocados principalmente en el reino de los cielos. Ese es el propósito de vida, tiene que ver con eso, reino de los cielos. El propósito de vida de Dios no es que tengas coche, casa, que todas tus necesidades materiales estén suplidas. Esa es la añadidura y eso Dios lo va a dar. Pero el propósito principal de la vida de los hijos de Dios es enfocarnos en el reino de los cielos y cada uno hacer eso a lo que Dios los llamó. Eso es lo principal. Así que no nos enredemos en la añadidura. Deja los afanes, eso dejémoselo al mundo que no conoce al Señor. Enredados en los afanes de este mundo. Enfócate en el reino de los cielos porque queda poco tiempo. Y tenemos que tener nuestras manos productivas. No escondamos el talento, no lo enterremos por miedo. Porque no fue dado para eso. Fue dado para que se multiplique y que sea de bendición para otros. Dios va a pedir cuenta por lo que nos ha dado. Y tenemos que ser fieles porque lo merece todo. Todo lo merece. Fuimos salvos para eso. Así que es claro que el dónde estás tú tiene que ver con lugar
y posición. Lugar y posición. Estar en el lugar que Dios desea. Y ahora preguntémonos, ¿estamos en el lugar que Dios desea? En la posición que Él desea. No solamente es estar en esa posición, haciendo lo que Él desea. No lo que yo deseo. Lo que Él desea. Eso es enfocarnos en el reino de los cielos. Así que estos deberán ser los propósitos más importantes de tu vida. Repito, estar en el lugar que Dios desea, en la posición que Él desea y haciendo lo que Él desea. Se trata de Él. Se trata de Él, no se trata de nosotros, se trata de Él. Efesios 2:13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Este versículo encierra lo último que estoy diciendo. Estamos en Cristo, los cristianos estamos en Cristo. Ese es nuestro lugar. Estamos en Cristo, no estamos en el mundo. Estamos en Cristo, este es nuestro lugar, retén eso. Y cerca de Dios, esa es nuestra posición. En Cristo y cerca de Dios, no estamos lejos, no estamos lejos. Dice el versículo, antes estaban muy lejos de Dios, así estábamos cuando no caminábamos con Dios, cuando éramos inconversos, cuando Dios no era parte de nuestra vida. E inmediatamente cuando vino Cristo a nuestra vida, perdonó nuestros pecados y le recibimos como el único camino que lleva a una vida con propósito y a una vida eterna, entonces Él nos acercó al Padre. ¿Cuántos decimos amén? Nos acercó al Padre, hermano, eso es muy poderoso. Nos acercó al Padre, no necesitamos a nadie, necesitábamos a Cristo, el Padre lo envió y hoy nosotros estamos cerca de nuestro gran Padre. Gloria a Dios, estamos en Cristo, ese es nuestro lugar y cerca del Padre. Y cuando Dios nos pregunte dónde estamos, esa es la respuesta que tenemos que decir, Señor, estamos en ti, pero entendiendo lo que es estar en Cristo. Y estamos cerca, nuestra posición sigue estando cerca de ti, cerca del Padre. Nuestro objetivo, hermanos, es tener un corazón perfecto delante de Dios. Cuando Dios nos haga esta pregunta, las veces que sean, que nuestra respuesta sea, Señor, estamos cerca de tu corazón. Tenemos un corazón perfecto, Señor. Que podamos ser conscientes de eso. Un corazón perfecto, ¿saben qué significa? Significa una vida que vive para Dios. Que vive para Dios. Eso es tener un corazón perfecto. No vayan a decir, no, yo no, ya fallé, hoy yo qué sé, me arrepiento, pero yo no soy perfecto. No, es que eso no tiene nada que ver. Tú fallas, te arrepientes, te pones en la posición correcta, en el lugar correcto, pero nuevamente tienes que retomar el camino de vivir una vida para Dios. Vivir una vida para Dios arregla todo. Todo, hermanos. A veces tenemos problemas, nos metemos en líos, es porque no vivimos en una vida para Dios. La consagración total de una vida a la voluntad de Dios. Y la comunión con Dios es vivir para Dios. Consagración total. Dios no se conforma con nuestras migajas. No se conforma. O somos de Él o no somos de Él. Y Él va a poner todos los medios para que completamente seamos de Él. Así que vivamos para Dios. Y que cuando Dios nos pregunte, podamos decirle, Señor, estoy viviendo para ti con un corazón perfecto. Sé cuál es mi lugar, el lugar que tú ganaste. Y cómo debo estar en ese lugar. No inactivo, no pasivo, no apático, no indiferente, sino vibrando por Dios. Cierren sus ojos, hermanos. Damos gracias a Dios, damos gracias. Dios es maravilloso, hermanos. Dios nos llamó con propósitos maravillosos, grandes. Es una vida que ofrece todo lo que el ser humano necesita. Todo, todo. Dios lo dejó. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Ahora, es importante meditar en esa pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Deja que sea el Espíritu Santo. Si a través de toda la palabra no lo has tenido claro, deja que el Espíritu Santo te diga dónde estás. Si estás bien, gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Si hoy estás bien, en victoria, en obediencia delante del Señor, si te estás cuidando, si te estás guardando, gloria a Dios. Nos alegramos y Dios, por supuesto, que es el más interesado, se alegra, se regocija de hijos así. Pero si estamos de otra forma, si no estamos en el lugar donde Dios nos ha puesto, o estamos de cualquier forma y no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, el cómo estamos, hoy Dios nos ha puesto todas las herramientas de gracia, porque Dios no quiere con esta pregunta enjuiciarnos. Dios quiere bendecirnos, como todo lo que Él hace, bendecir a sus hijos con esa paciencia que solamente Dios puede tener. Nos extiende misericordia cada día, nos muestra el camino, nos da las instrucciones para que nosotros seamos obedientes a ellas y podamos vivir y disfrutar de la vida que se alcanzó en la cruz por nosotros. Se trata solamente de obediencia, solamente de obediencia. De una obediencia que no hacemos de forma religiosa por agradar a la gente, sino porque nuestro corazón se mueve a obedecer porque amamos a Dios. Y ese amor es el que nos impulsa a obedecer, a guardarnos, a vivir vidas íntegras, vidas que viven y cuidan la pureza, a guardar nuestros ojos. Es todo lo que se nos ha ofrecido. Y Dios hoy nos está diciendo, donde estés, hoy es el día que le digas: Señor, perdóname. Estoy en el lugar equivocado, haciendo las cosas equivocadas. Con un corazón sincero te digo: perdóname, Señor. Si lo hacemos de forma sincera y genuina, Dios seguirá mostrando el camino, ese camino que todos queremos, avanzar en esa vida con propósito. A veces no logramos llegar a lo que Dios ha planificado, precisamente porque están todas estas cosas, todos estos estorbos. Y decimos: Señor, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo claro cuál es mi llamado, a qué me has levantado, pero ¿por qué no se dan las cosas? Y a veces es porque no estamos en el lugar correcto. Hemos fallado y en vez de venir a la fuente del perdón, escapamos, nos escondemos. Y no se trata de escondernos, porque de Dios nadie se puede esconder. Se trata de decir: Señor, perdóname. Y inmediatamente el Señor nos deja sentir su perdón. Levanta nuestra mirada nuevamente y nos enfoca en lo importante, en el reino de los cielos. En lo importante, hermanos, en el reino de los cielos. Te damos gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, con corazones dispuestos, Señor, dispuestos a que tú hagas la obra y que tú continúes haciendo la obra en nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.